Queridos televidentes de María Visión, otra semana más en el programa evangelizador y hablando del amor supremo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es su Iglesia, nuestra Madre, el sitio y el lugar de la salvación única de Jesucristo, el Señor, para su redención. Estamos hablando de la pasada semana de las notas de la Iglesia, y decíamos la pasada semana que no son notas de una clase o de un examen, son notas que son las características que nos definen la esencia y la misión al mismo tiempo, indisoluble e indefectible de la Iglesia en su conjunto y en su historia hasta el juicio final y eternamente. Que decimos que las notas eran, pues, la que dice el credo, una, santa, católica y apostólica. Estamos hablando la pasada semana, para un poco hacer memoria y entroncar con la temática que le sigue, de esta semana, de que la Iglesia es una solamente, fundada con la intención de Jesucristo de que permaneciera en el tiempo, y una sola Iglesia. Por eso dice a San Pedro, mi Iglesia, que decimos la pasada semana. Continuamos diciendo que, sabiendo que Cristo otorgó la plenitud de poderes también al grupo de los apóstoles, como atestigua el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 18, no cabe entender este pasaje como si Jesús hubiera introducido un factor de división en su Iglesia. Todo lo contrario, la unidad es una esencia fundamental y los cimientos de la misma, concediendo a cada apóstol una suerte de patente de corso para llevar a cabo acciones desestabilizadoras para arruinar o destruir la Iglesia, todo lo contrario. Cristo lo que hace es constituir a los apóstoles, el fundamento de la Iglesia, con plenos poderes, pero unido a Pedro, en comunión con Pedro y bajo Pedro. Por lo tanto, los apóstoles funcionan, y ellos es el fundamento, la intención de Jesucristo al crear su Iglesia, funcionan con la corresponsabilidad. No existe un apóstol que dice una cosa y otro otra y otro otra. Uno tiene un poder de una cosa, otro poder de otra. No. Tienen plenos poderes, unidos a Pedro y bajo Pedro, pero de forma corresponsable. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que los obispos actuales, por ejemplo, don José Ángel, y los obispos auxiliares, pues don Teodoro y don Ramón, los obispos de Córdoba, Málaga, de Berlín, de donde sea, de la Iglesia que sea particular del mundo. No son obispos que tienen un poder sobre la Iglesia universal, cada uno un poder, no. Representan, son la cabeza visible de la Iglesia única de Jesucristo en cada diócesis. Pero todos los obispos actuales del mundo son sucesores de los apóstoles. Por lo tanto, ellos también, por ser sucesores de esta corresponsabilidad fundada por Cristo en su Iglesia, los apóstoles, en comunión con Pedro, por decir, y bajo Pedro, los obispos actuales son los garantes de esa corresponsabilidad con el Papa León XIV y bajo el Papa León XIV. Bajo significa no una distancia de altura, sino bajo el poder pleno y plenipotenciario que Cristo deposita después de resucitar sobre Pedro. Por lo tanto, al contrario, como hemos dicho, la intención de Cristo es atribuirle la corresponsabilidad junto a Pedro y bajo Pedro en el empeño de sacar adelante de consuno a la Iglesia. ¿Dónde viene esto explícitamente regulado y explicado y legislado en el sentido como doctrina oficial de la Iglesia? En el número 11 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. El mismo Evangelio lo corrobora al testimoniar la pasión de Jesucristo, por la unidad de la Iglesia, raíz de su unicidad. Y lo hace de un modo muy ilustrativo, en clave de los temores que Jesús, buen conocedor de los hombres, muestra por el futuro de la Iglesia. ¿En qué sentido? Así, en la última cena, es importante, la última cena es
una vivencia, un tiempo de salvación de Jesucristo en el que se hace presente multitudes de aspectos salvíficos de Jesucristo sobre su Iglesia para perpetuarla en la historia, en el tiempo, hasta el juicio final y por toda la eternidad. Esa última cena está plagada de múltiples detalles y rasgos que no solamente la institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial en el orden de los obispos, en el grado primero, sino que está llena de múltiples detalles y múltiples signos que son salvíficos para perpetuar la Iglesia en el tiempo. Y dice en la última cena, Jesucristo dice, cuando pide fervientemente al Padre que conserve unidos a sus discípulos. ¿Dónde viene esto? ¿Dónde viene esta confrontación de lo que estamos explicando? En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos del 20 al 26. Jesucristo pide al Padre en la última cena que proteja a la Iglesia. ¿Y cómo le pide esa protección a perpetuidad e indefectible? Pidiendo por Pedro y los apóstoles. Pedro, he pedido por ti para que tú después confirme a tus hermanos. Esas palabras en la última cena hacen y rubrican la permanencia indefectible de la Iglesia en el tiempo, en el espacio, hasta el juicio final, con la estructura jerárquica creada por el mismo Jesucristo, el Señor en la tierra. Por lo tanto, sabiendo Jesucristo, porque era hombre verdadero, aun siendo persona divina, Él sabe perfectamente de la debilidad humana, Él pronuncia su palabra sobre Pedro, suplicando al Padre la confirmación, la protección sobre el demonio y sus insidias, sobre sus intervenciones, sobre sus insidias, para que el demonio no pueda nunca destruir ni erosionar sustancialmente a la Iglesia. El pecado, por supuesto, puede pecar todo el mundo, y de hecho se peca. Peca el Papa, peca los cardenales, peco yo, un servidor, pecamos todos, porque todos estamos heridos por el pecado original y nacemos con el pecado original. Aunque se perdona la muerte eterna y se perdona pues múltiples consecuencias del pecado original, siempre queda una herida, una inclinación al pecado. Pero el pecado, que es una intervención, por supuesto, es que lo que hace el demonio es suscitarte la apetencia, el gusto, la inclinación para que sucumbas a la tentación, que es por supuesto siempre el demonio el que te inspira, te seduce para que tú peques venialmente o gravemente o mortalmente o de la forma que sea. Esa súplica de Jesucristo en la última cena no va dirigida a esto, por supuesto que no. Va dirigida a la constitución, permanencia y fecundidad operante en el tiempo, en orden a la salvación y en orden a la existencia, en el tiempo y eternamente. Por eso pide al Padre por Pedro y por los apóstoles, para que permanezcan en comunión en la única Iglesia fundada por Él. Y continúa diciendo, dice a la luz de estos textos, después habla San Lucas de que Pedro, para quien confía a sus hermanos en los momentos de tribulación, cuya venida le anuncia, que después escribirá el evangelista San Lucas en el capítulo 22, versículos del 31 al 32. Como los evangelistas se complementan, todos dicen el fundamento de la misión salvífica y de la evangelización de Jesucristo, pero uno dice de una manera, otros dicen de otra. Pero al fin y al cabo son expresión y garantía de que quien lo escribe es una persona distinta a otra, pero el que lo inspira es el Espíritu Santo. Por eso el mensaje es siempre el mismo, salvífico, misionero, evangelizador, para que alcance en nosotros la salvación, la santidad del género humano. A la luz de estos textos que hemos hablado, de Juan y de Lucas, algunos son protagonizados en Pedro como cabeza suprema y se entienden mejor las referencias a la única Iglesia
que se contiene en varias parábolas de Jesús. Rebaño como un solo pastor, o la vid y los sarmientos, que se puede confrontar en el capítulo 10 y 17 de San Juan, e incluso en algunas de las alusivas, que hace referencia al reino de los cielos, que lo hace en parábola de la siguiente manera, cuando habla de la red que recoge todo género de peces, o el árbol en cuyas ramas se cobijan las aves del cielo. Así lo narra y lo escribe Mateos en su capítulo 13, versículo del 47 al 50. Y también Marcos, capítulo 4, del 30 al 33. Vamos a leer, porque es importante siempre leer la Sagrada Escritura. Por eso la Iglesia no puede inventar nada nuevo, ni la Iglesia es una institución, como es una institución divina, y su esencia es la divinidad, porque lo ha fundado Jesucristo. La Iglesia no cabe adaptarse a los tiempos, en el sentido de la doctrina y de la verdad salvífica de Jesucristo. La Iglesia en el tiempo, ¿qué es adaptarse a la Iglesia al tiempo? Pues mire usted, antes se escribían cartas, se mandaban a los obispos. Hoy en día está el ordenador, el internet, las redes sociales, los medios de comunicación, y así un sinfín de que la Iglesia se adapta a los tiempos, pero en el sentido de misionar y de evangelizar. Pero la Iglesia no se puede adaptar a los tiempos en el sentido de adoptar la mundanidad, o adoptar los criterios mundanos, o adoptar los criterios políticos, o adoptar los criterios del hombre en la historia de cada momento, o económicos, o ideológicos. La Iglesia no se puede adaptar a ningún momento histórico en el sentido de estos parámetros que estamos diciendo, porque la Iglesia es una verdad absoluta, es una verdad que permanece siempre la misma en todos los tiempos, una verdad que además de ser absoluta es salvífica, misionera y evangelizadora. Por eso la Iglesia tiene su esencia en la divinidad, tiene su comienzo en la Trinidad y su término en la Santísima Trinidad. Cerrando este paréntesis, vamos a leer la Sagrada Escritura porque es donde la Iglesia encuentra su verdad, dicha por Cristo, y encuentra su razón la Iglesia para no poder cambiar nada ni inventar nada, porque Jesucristo ha dejado una verdad dicha, que es su palabra. Esa palabra puede ser desarrollada en la doctrina de la Iglesia, que también forma parte del tesoro de la evangelización y de la misión salvífica. Dicho esto, vamos a leer que es fundamental y es preciso leer para refrescar a la audiencia televisiva de María Visión cómo la palabra de Dios es tan explícita y enseña tanto. Dice primero Mateos 13, del capítulo 47 al 50. Dice, el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla y se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Cómo Jesucristo, a través del Evangelio de San Mateo, nos dice cómo es el reino de Dios. Cristo no impone nada en su iglesia. Cristo ofrece en su iglesia y dentro de su iglesia la salvación y la perfección de la vida humana, porque Él se hizo hombre verdadero. Quien la acepta y la vive y la enseña se convierte en un pez bueno, en el sentido que una persona que es elegida por Dios y que su voluntad se identifica con Dios y alcanza la santidad, alcanza la salvación. Después en el mundo, no podemos ser ingenuos, que todo el mundo es bueno, no. Hay gente mala, malísima y perversa, que quieren la perdición del hombre, que quieren dominar al hombre, que quieren que los hombres sean borregos y no borregas, que quieren que los hombres se sean subyugados y dominados por ciertas personas en el mundo, ideologías o formas de gobernar o de administrar la riqueza del mundo. No. En el mundo hay gente mala,
como en estas redes que arrastran cuando ustedes veis que los barcos en alta mar o en media mar pescan, no solamente pescan el atún, sino que dentro del atún también hay peces que nos sirven para estos barcos pesqueros para alimentarnos a nosotros en la conserva o en el pescado fresco, sino que dentro de ahí pues cogen algas, cogen otros peces que nos sirven, cogen otras especies, y eso que hace el barco en alta mar, los tiran otra vez a la mar, porque no son peces buenos, son peces malos que nos sirven para la intención que el barco tiene en sí mismo de recoger atún para que tú y yo lo podamos comer en nuestra casa, nuestros hijos, la familia, o bien fresco o bien en conserva. Dicho esto, de forma un poco popular, vemos cómo en la Sagrada Escritura Jesucristo compara y explica el reino de los cielos con la misma creación y la misma forma de trabajar el hombre. Aquí está también después el pasaje del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo del 30 al 33. Y Marcos dice, del 30 al 33, dice, dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Dice Jesucristo, con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrarla crece y se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Fijaos, ¿qué está diciendo Jesucristo con esta parábola? Que el reino de los cielos, es decir, evangelizar, visionar el mundo, conceder la salvación al género humano, conceder la vida eterna, estar con Cristo para siempre y ser una persona, un hombre feliz dentro de su vocación en la tierra, alcanzar la madurez humana en la tierra, se compara a una semilla de la mostaza. Es decir, es significante. Es decir, la fe, la Iglesia, el tesoro de la Iglesia posee esta semilla que, aunque es pequeña, potencia al hombre, potencia a la humanidad, potencia a la estructura humana que, si se deja fecundar por la semilla de la fe y de la salvación de la verdad salvífica de Jesucristo, puede transformar el mundo en un mundo en que puede cobijar y hacer feliz y justo a toda la humanidad. Solamente Dios, vemos en la Sagrada Escritura, en su Iglesia nos ha dejado el modelo de humanidad, el modelo de estructura social, el modelo de trabajo, el modelo de descanso, el modelo de familia, el modelo, al fin y al cabo, del hombre para vivir felizmente dentro de sus cruces en esta vida, felizmente en su vocación. Pues, querido televidente de María Visión, muchas gracias por esta otra semana más escuchando esta explicación de la Iglesia, de la eclesiología, y os deseo que tengáis una semana pues fructífera, llena de la gracia de Dios, y que espero que mis palabras, aunque sean pobres, pero que os ayuden, sobre todo por eso hago estos programas en María Visión, para que sirvan de ayuda a que os unáis más a Jesucristo, que le conozcáis más, porque la mejor forma de conocer a Dios es amar a la Iglesia. Quien ama a la Iglesia es porque conoce a Jesucristo. Quien ama a la Iglesia es porque quiere a Jesucristo. Quien ama a la Iglesia ama la salvación, comprende a Dios y comprende sobre todo su palabra, la asimila con más facilidad. La Iglesia, como dice San Juan en una de sus cartas, dice, no podemos amar a quien no vemos y no amar a quien vemos. ¿A quién vemos nosotros? Al Papa, por ejemplo, León XIV, a nuestro arzobispo José Ángel, a los obispos auxiliares, a la estructura jerárquica de la Iglesia, a mi hermano en la fe, a mi hermano en la vecindad, en la familia, en el trabajo. Nosotros tenemos que amar lo que vemos, porque lo que vemos es lo que Dios ha creado e instituido como Iglesia. Amemos a la Iglesia, porque amar a la Iglesia es haber descubierto la esencia y el motivo
del amor de Dios al crearla, al redimirla y al glorificarla. Os doy la bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre vosotros, vuestra familia e intenciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.